Bueno, bienvenidos a todos. Eh, Ida. Esta es una alianza que tenemos muy interesante con la Universidad del Externado de Colombia y la Fundación Malpensante. Es una alianza enfocada especialmente en una formación en el campo de la historia, tanto para la Fundación como para el Externado. Pues la historia es una de las disciplinas que más nos interesan, que nos gustan mucho. Es como tensar el arco hacia atrás y dar en el blanco. Es meternos un poquito en el pasado y poder mirar hacia adelante. Eh, Esta alianza nace un poco es una institución de educación formal, como el Externado, y una institución o una organización de fundación social, como la Fundación Malpensante de formación y pedagogía no formal. Pero aquí nos reunimos para escuchar a Daniel Gutiérrez Ardila en un viaje que vamos a hacer de 12 sesiones. O sea, no es solamente la charla de hoy es como un abrebocas, explicarles un poquito eh, el gusanito de la curiosidad, una curiosidad que nos lleve a conversaciones y debates importantes, no solo de lo que ha sucedido en el país durante mucho tiempo atrás, sino en lo que cómo ese pasado nos llega hoy y qué es lo que hay que continuar construyendo y debatiendo y también, ¿por qué no? eh, eh, Dejar de sacralizar de pronto algunos héroes históricos, como ya bien sabrán, de parte de Daniel. Mi nombre es Diana Castro, soy la directora ejecutiva de la fundación y pues nada, circulen el rumor de que esto va a suceder porque hablar de la constitución o de los procesos de constitución en estas sesiones en un curso certificado yo creo que es de alto nivel y de alta pertinencia en la coyuntura política en la que estamos en el país. Alejandra, te cedo la palabra para que tú hagas una introducción, cuentes un poco cuál es el espíritu de este ejercicio desde el externado y hagas una introducción del perfil de Daniel Gutiérrez Artila, que yo estoy segura que muchos de ustedes lo conocen y pues ya eh, Alejandra nos dará un perfil. Así que bienvenidos y cualquier duda aquí estamos, ¿no? Bueno, buenas noches. Gracias a todos y todas las participantes de este evento. La verdad es que esta primera sesión tiene el objetivo, como lo dijo Diana, de iniciar la discusión, el conocimiento y sobre todo de ser un abrebocas a un curso que Daniel Gutiérrez, el profesor que tiene el curso a cargo y que lo ha coordinado, es un curso que nos va a hacer un recorrido por toda la historia constitucional colombiana, en especial, y por eso es tan importante la labor que me correspondió a mí, que es presentarlo y decir por qué Daniel Gutiérrez es la persona idónea para hacer este curso personalmente, y creo que todos lo hemos escuchado. Daniel no solamente es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en historia de la Universidad París I, magíster en historia de la Universidad de Borbón, sino que también es profesor titular de la Universidad Externado de Colombia, hace parte del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho, quien se ha unido con el Malpensante, y es autor de 3 libros sobre el periodo independentista. Especialmente quisiéramos hacer un énfasis en el último libro que publicó con la editorial Random House, que se trata justamente de uno de los periodos constitucionales, que es el de la regeneración, y que termina siendo un recorrido histórico que vamos a desarrollar durante 12 sesiones junto a ya la última constitución que tenemos vigente en Colombia. El Centro de Investigación en Filosofía y Derecho lleva varios cursos y tenemos varios cursos de educación corta, se llama educación continuada, que certifica la universidad y que son todos de forma virtual, que cumplen con un mínimo de horas, que son 24 horas el curso de Daniel, y justamente lo que buscan
es llevar discusiones académicas, llevar discusiones de actualidad, de temas importantes, relevantes a cada una de las personas en los horarios que consideramos que mejor les correspondan en una plataforma como es la plataforma de Zoom y que realmente es una experiencia de conocimiento. Van a ser sesiones cortas, solamente sesiones de 2 horas y van a ser 2 sesiones a la semana. Es un curso que está diseñado de tal forma que tengan una exposición importante de Daniel sobre un tema concreto de este desarrollo de la historia constitucional colombiana. Posteriormente, una apertura para que también los participantes hagan sus preguntas, que por motivos de poder abarcar la mayor cantidad de preguntas y también por motivos de orden es mejor y las tenemos planeadas de que se hagan a través de el chat por escrito, pero con la idea justamente de que no solamente sea una exposición de Daniel, sino un diálogo con las personas que hacen parte del curso. Al finalizar el curso, todos tendrán como por su asistencia una certificación de la universidad externado de haber asistido las 24 horas al curso y van a poder justamente aprovechar esta unión y este vínculo que hicimos con la revista El Malpensante. Sin más espera, yo creo que podemos darle paso a la importante exposición de Daniel y quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta sobre el curso o quieren acceder al mismo, ya les enviamos al correo la información, pero voy a poner un correo electrónico si alguno no lo ha recibido en el chat y pueden hacernos cualquier pregunta y cualquier duda que tengan para poder, como dice Diana, embarcarse en este viaje de el curso de varios países a uno solo. Así que adelante, Daniel, te cedo el paso para que inicies la exposición. Muchas gracias, María Alejandra. Buenas noches. Cordial saludo a todos. María Alejandra, ¿puedo compartir pantalla? Sí, claro, por supuesto. Déjame a ver si te hago. Listo. Gracias. Ok. Estoy compartiendo pantalla. Un momento, por favor. Creo que Listo, algún... ahí ya está compartiendo, A ver, y si yo abro, a ver, tú pero me se dices ve que... blanco. Exacto, es que creo que algo hice mal. Qué pena con ustedes. Ya, esto es por vivir en el siglo XIX, uno estas cosas las hace mal. Bueno, es que hice un PowerPoint que me gustaría proyectar. ¿Qué debo hacer, María Alejandra? Espérate, dejo de compartir pantalla y lo vuelvo a intentar. Deja de compartir y cuando le des compartir, dale no en la ventana, sino en la primera, toda la pantalla, la primera Muy opción. bien, muy bien. Gracias, Mil. Ya lo Ya, logré. Gracias a ti. listo. Bueno, muy bien. Entonces, antes de empezar, un cordial saludo a todos. También un agradecimiento muy grande a todas las personas que han hecho esto posible en el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho, especialmente a la doctora Carmen Eloisa Ruiz y a María Alejandra Díaz, y a El Malpensante, a María José Montoya, a Diana Castro, a Andrés Hoyos y a María Gabriela Novoa. Muchas gracias a todas estas personas que hacen posible esta reunión el día de hoy. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Muy bien. Bueno, yo quiero empezar este curso corto sobre mi penúltima obsesión, que es la regeneración. Quiero empezar este curso corto con una incitación, con unas preguntas, pero también recordando un poco cuál es el origen de mi interés por la regeneración. Yo soy profesor en el externado desde hace ya algún tiempo y yo suelo dar en el externado una clase de historia del siglo XIX. Yo me he especializado en el estudio del periodo independentista, pero dando estas clases sobre el siglo XIX me he dado cuenta de que hacía falta, o de que, sí, de que hacía falta una investigación más moderna sobre el periodo de la regeneración que explicara algo muy extraño, y es que este país pasó de ser una confederación, dejó de ser una confederación para convertirse en una república centralista. Esa es un gran interrogante, es algo poco común. Y cuando yo dictaba esa clase, encontraba textos muy interesantes, pero no encontraba ningún texto que explicara el proceso.
Entonces, lo que yo les propongo en estas 12 sesiones es que nos adentremos en ese proceso tan complejo, tan interesante, que se conoce como regeneración. La primera imagen que les quiero mostrar es esta, que corresponde a la Constitución de la República de Colombia. Esta es la edición oficial, publicada en 1886. Ustedes quizás saben que esa Constitución terminó publicándose en una fecha muy significativa, el 7 de agosto, recordando así la batalla de Boyacá. Entonces se enlazaba en este acto el nacimiento, de alguna manera, de la República de Colombia, de la vieja República de Colombia, mal llamada Gran Colombia, con la nueva República de Colombia, puesto que antes de esa fecha, el nombre oficial de la República era el de Estados Unidos de Colombia. La edición oficial de la Constitución se hizo en la oficina y en la imprenta de Echeverría Hermanos. Los Echeverría habían llegado a la ciudad de Bogotá en tiempos de Tomás Cipriano de Mosquera, en tiempos de su primera administración, que tuvo lugar entre 1849 y 1853, 1845 y 1849, perdón. Ellos habían llegado entonces en ese momento a la República y me parece muy interesante, procedentes de Venezuela. Me parece muy interesante recordar esto porque aquí empezamos a ver algo que nos va a llamar la atención a lo largo del curso. Y es que no solamente nos interesan las rupturas, sino también las continuidades. Y nos interesa también ver las trayectorias vitales de las personas que llevaban más o menos tiempo figurando en la vida pública de este país. Entonces, vamos a la primera parte porque el preámbulo y los primeros artículos tienen mucho que ver con mi interés por este periodo. Como ven ustedes, en el preámbulo se alude a Dios, fuente suprema de toda autoridad, y a continuación se habla de los delegatarios de los estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Se dice que todos ellos están reunidos en Consejo Nacional Constituyente y se recuerda que hubo una aprobación previa por parte de las municipalidades de Colombia a las bases de constitución. Todo esto lo vamos a explicar por lo menudo. Me interesa simplemente que ustedes vean este preámbulo y que a continuación lo comparemos con el de la constitución anterior. Entonces, el preámbulo prosigue diciendo que con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, esos delegatarios de los estados han aprobado una constitución, la Constitución Política de Colombia. Y el artículo primero es básicamente el más importante de toda la Constitución. La nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria. El artículo segundo, no se preocupen que no les voy a hacer una lectura de todos los artículos, solo me interesan estos tres. El artículo segundo es un artículo que ha sido retomado una y otra vez a lo largo de las constituciones del siglo XIX. Y es un artículo cuya parte esencial proviene de la Constitución de Cádiz, que fue expedida en 1812 en esa ciudad peninsular, y era una constitución para todo el imperio. Esa idea de que la soberanía reside esencialmente, eso es lo que decía la Constitución de Cádiz, en la nación. El artículo tercero, y este es el último que leo, van a ver ustedes, es un artículo también que se repite una y otra vez, y que muestra que esa república que ha adquirido un nuevo nombre, República de Colombia, es en realidad una república muy antigua, que viene desde 1810 y cuyos límites son entonces los antiguos límites del virreinato de Nueva Granada. Ahí hay un error en el nombre, ellos no son historiadores, el nombre del virreinato en realidad era Virreinato de Santa Fe o Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Muy bien. Ahora les quiero mostrar la última página de la Constitución. La Constitución fue dada en Bogotá el 4 de agosto, pero después evidentemente estaba todo el requisito de publicación, por eso les hablaba yo el 7 de agosto. Pero miren ustedes quiénes son los encargados de sancionar la Constitución. Los delegatarios por los diferentes estados. Entonces, primero tenemos al presidente del Consejo Nacional Constituyente, que firma también como delegatario por el estado del Cauca. Y a continuación tenemos el vicepresidente, delegatario también por el estado de Cundinamarca. Posteriormente, riguroso orden alfabético, una costumbre también muy antigua, sobre todo en las confederaciones, para que no hubiera ninguna preeminencia sospechosa o molesta. Entonces tenemos a los de Antioquia, a los de Bolívar, a los de Boyacá, a los de Cundinamarca, a los de
Magdalena, etc. Entonces, fíjense ustedes en la primera interrogación que yo quiero enunciar, y es que la reconstitución, la transformación de la República en una nación unitaria, que es el artículo primero, se hace a través de los delegatarios de los estados, es decir, de la representación de los representantes de los antiguos estados soberanos. En otras palabras, son los representantes de esos estados los encargados de llevar a cabo la demolición de la Confederación. Esto es una paradoja en la que yo quiero abundar a lo largo de este curso. Es decir, cómo se utiliza el derecho público de la Confederación de los Estados Unidos de Colombia para transformar esa confederación en una república unitaria. Miremos la imagen siguiente. Este es el preámbulo de la Constitución anterior, la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, que fue sancionada en 1863, es decir, 23 años atrás. Ustedes ven que es la Convención Nacional, en nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos de Colombia, que representa la que decreta la Constitución política. Primera diferencia entonces, una convención y no un Consejo Nacional de Delegatarios. Segunda diferencia, no se alude en el preámbulo a ninguna majestad divina, no está Dios por ninguna parte. Tercera diferencia, la convención actúa al mismo tiempo como una reunión de delegados del pueblo de Colombia, de representantes de Colombia en general, de la población de Colombia en general, pero también como plenipotenciarios de los diferentes Estados Unidos de Colombia. Miren ustedes ahora el primer capítulo, el primer artículo. Los estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados según los actos que se listan a continuación, se unen y confederan a perpetuidad, consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio, y forman una nación libre, soberana e independiente bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia. Tenemos entonces una operación exactamente contraria a la que acabamos de analizar. En la Constitución de 1886 son los delegatarios de los estados los que transforman la Confederación en República Unitaria. En 1863, la doble naturaleza de los plenipotenciarios de los estados, que son también representantes de toda la población de Colombia, transforman esos distintos estados en una confederación, en una unión que tiene lugar entonces, o que se perfecciona, porque el primer acto fue en 1861 en Bogotá, después de la toma de la ciudad por los rebeldes. Todo esto lo voy a explicar posteriormente. Y el segundo acto es precisamente esta Constitución. El artículo segundo, entonces, por el artículo segundo, los estados, esos 9 estados, que son los mismos que intervienen en la Constitución del 86, se obligan a auxiliarse y a defenderse mutuamente contra toda violencia que dañe la soberanía de la Unión. Y el tercer artículo, como ustedes pueden observar, es exactamente el mismo, o con pocos cambios, que aquel que ustedes han visto en la Constitución de 1886. Entonces, continuidades, pero también muy grandes diferencias. Entonces, como punto de partida tenemos el contraste entre dos constituciones y la pregunta por la manera en la que se lleva a cabo la gran transformación política de 1886. Quiero explicar esto que viene a continuación. Con la ayuda de 2 mapas. El primer mapa es el de los Estados Unidos de Colombia, hecho con base en los trabajos de Codazzi. Es un mapa de 1863. Y aquí ven ustedes cuáles son los componentes de esa unión. Son los 9 estados. Si ven el mouse, acá está el estado de Panamá, creado en 1855, el estado de Antioquia, creado en 1856, y los demás estados, con excepción del Tolima, creados en 1857. A saber, Magdalena, Bolívar, Cauca, cuyo territorio es mayor al de todos los demás estados sumados, Cundinamarca, Boyacá y Santander. El estado del Tolima fue una creación de la revolución, de la guerra de 1860, una creación del presidente Mosquera. Vamos al segundo mapa. Está un poquito pixelado, un poquito difuso, más bien la imagen está un poquito difusa, pero ustedes pueden ver aquí lo esencial, que es el hecho de que sean los mismos estados
transformados ahora en departamento, los que constituyen la República de Colombia. Tenemos al departamento de Panamá, tenemos el departamento de Antioquia, el departamento de Magdalena, el de Bolívar, el inmenso departamento del Cauca, el departamento de Cundinamarca, el departamento de Boyacá y el departamento de Santander. Aquí tenemos también a Cundinamarca, que es el último de esos estados. Entonces, tenemos una cosa muy curiosa, y aquí tenemos en marcado contraste con lo anterior, es decir, con la inmensa diferencia que había entre los preámbulos de las dos constituciones, la del 63 y la del 86. Aquí tenemos una imagen de la República que llama engaños, porque es básicamente la misma, solo ha cambiado la denominación de estados por la de departamentos. Y entonces aquí hay una cosa que nos debe llamar mucho la atención, y es por qué razón una gran transformación política, que lo es, a la que llamaremos en este curso regeneración, porque esa gran transformación política no tuvo ninguna incidencia en la división territorial de la República. ¿Por qué razón los antiguos estados conservaron sus territorios? ¿Por qué razón, si se quería crear un estado centralista, por qué razón no se dividieron, como era la opinión y la esperanza de muchos de aquellos que participaron en esa gran reforma? ¿Por qué razón no se dividieron los departamentos? Entonces, esa es una pregunta muy importante que vamos a abordar también en este curso. Pero nos habla entonces de una continuidad muy llamativa más allá de esa gran transformación política. Ahora quiero hablarles de este señor. Este señor se llama José María Samper, había nacido en Honda en 1828. Este es un dibujo a lápiz de Alberto Urdaneta, el mismo que publicó el papel periódico ilustrado por esos mismos años. Alberto Urdaneta era un conservador, como ya lo era también el propio José María Samper. Este dibujo corresponde a enero de 1881. Y yo sé que ese dibujo corresponde a enero de 1881 porque en uno de los múltiples libros que escribió José María Samper se alude a él. De hecho, José María Samper hizo una poesía en agradecimiento a Alberto Urdaneta, y entonces sabemos la fecha más o menos exacta de la elaboración de este dibujo. Sabemos también que para ese momento José María Samper tiene 53 años. El texto aludido, al que he aludido hace parte de un libro muy particular que se llama Filosofía de cartera. Ya les voy a explicar ese libro porque me parece interesante para este curso. Lo que les quiero recordar en un primer momento es quién es José María Samper. José María Samper ha nacido en Honda, su abuelo es peninsular, su abuelo ya había llegado al nuevo reino de la mano de un hermano para hacer fortuna, como tantos otros peninsulares. Se avecina finalmente en la provincia de Mariquita, y los hijos de ese señor, del primer y segundo matrimonio, hacen fortuna y se convierten en personas de mediano caudal. Esas personas han tenido una vida en un comienzo nada fácil. El padre José María Samper, según dice el propio José María Samper en sus memorias, empezó vendiendo sombreros, pero poco a poco fue acumulando un capital que lo llevó a convertirse no solamente en dado, sino también en ocupar puestos de responsabilidad importantes a nivel provincial y posteriormente también a nivel nacional, puesto que tuvo un escaño, si mal no recuerdo, en la Cámara de Representantes. José María Samper fue un joven muy precoz, un hombre definitivamente inteligente, que llegó muy tempranamente a la capital de la República, a Bogotá, y que se afilió al Partido Liberal, y sobre todo a una facción del Partido Liberal que después va a recibir el nombre de Gólgota, de facción Gólgota o radical. Pero andando el tiempo, José María Samper empieza a cambiar de ideas, y sobre todo cuando el partido, la facción a la que ha pertenecido desde joven, se encuentra en el ápice de su poder, en ese momento José María Samper decide alejarse del partido porque empiezan a cambiar sus creencias, tanto políticas como religiosas. Él habla de una especie de revelación que tiene, casi divina. Hay un artículo muy interesante de Franz Hensel sobre el particular que ustedes pueden leer en línea si les interesa. Pero lo que más nos importa en este momento es que
José María Samper entonces empieza a distanciarse de ese partido en el que había militado desde su juventud y en apoyo del cual había escrito tantas cosas desde los 16 años, época en la que se inauguró como periodista. Un hombre muy precoz, entonces, como pueden ver ustedes. José María Samper, en las elecciones de 1875, que tan importantes van a ser en nuestro curso, José María Samper apoya de manera decidida la candidatura de un señor cartagenero que lleva muchos años ausente de la República, como 11 años ausente de la República. Ese señor se llama Rafael Núñez y de ese señor hablaremos en una de las sesiones de este curso. José María Samper entonces apoya a la intención de Rafael Núñez de convertirse en presidente de los Estados Unidos de Colombia, y José María Samper incluso habría sido el autor del nombre dado a la facción liberal que apoya la candidatura de Núñez y que se opone a la facción radical en el poder desde 1867. Posteriormente, José María Samper da un paso más en el distanciamiento de las ideas de sus ideas de juventud y se enrola en las filas conservadoras en la Guerra Civil de 1876, llamada también la Guerra de las Escuelas. Los conservadores pierden esa guerra y por lo tanto José María Samper debe de poner las armas, firmar una rendición y escapar, bueno, escapar no, en realidad recibe un salvoconducto para partir hacia Venezuela. Entonces comienza un viaje para él muy importante y regresará posteriormente a la República para apoyar nuevamente a Rafael Núñez en la parte ya decisiva de su carrera. Entonces tenemos a un hombre que fue joven, liberal radical, que posteriormente se convierte en un liberal independiente, nuñista, y que finalmente se convierte en un hombre del Partido Conservador. Pero esa no es la última transformación política de José María Samper. Esa no es la última de sus vicisitudes o de sus vivencias políticas, porque después de haber jugado un papel muy importante en toda la transformación política que llamamos regeneración, en 1885, antes de 1885, pero sobre todo en 1885 y 1886, José María Samper se distancia de sus colegas del Partido Conservador con mucha amargura por la manera en la que lo tratan al final de la reunión de ese Consejo Nacional Constituyente que expide la Constitución a la que hemos aludido al comienzo de esta charla. José María Samper entonces siente un profundo desengaño y ese profundo desengaño se vislumbra precisamente en ese libro que les he comentado hace unos instantes. Me refiero a este libro que se llama Filosofía en cartera y que tiene por subtítulo ese de colección de pensamientos sobre religión, moral, filosofía, ciencias sociales, historia, literatura, poesía, bellas artes, caracteres, viajes, etcétera, en prosa y en verso. Este fue publicado en Bogotá en 1887, es decir, un año antes de la muerte de José María Samper, por la imprenta de La Luz, una imprenta que mencionaremos en distintas ocasiones en este curso, porque de ahí salieron varios de los libros fundamentales de la regeneración y principalmente el libro de la Reforma Política, un libro muy importante de Rafael Núñez, una recopilación de sus artículos de prensa, precisamente con posterioridad a su fallida campaña presidencial de 1875, pero esos mismos artículos compilados en la Reforma Política son los que le van a permitir en muy buena medida convertirse en presidente por primera vez en 1880 y por segunda vez en 1884. Recuerden ustedes que en esa época el periodo presidencial es de 2 años, son bienios entonces. Bien, ¿qué quiere decir con filosofía de cartera? Quiere decir sencillamente que José María Samper mantenía en su casaca una libreta, llamaríamos hoy, y en esa libreta va apuntando los pensamientos que se le ocurren. Entonces, este libro de 1887, este libro de su vejez, este libro casi póstumo, este libro nos permite conocer un poco las opiniones de José María Samper en tiempos de posteriormente a su gran desengaño. Hay una
hay una compilación de pensamientos que vienen según diferentes momentos de su vida pública. Esto empieza muy temprano, en los años 50, y él va dividiendo esos extractos de sus sucesivas carteras hasta llegar a la última época, que concluye precisamente en 1887. Bien, ¿qué es lo que me interesa de esta filosofía en cartera, de este libro de José María Samper? Me interesan los extractos, eh, los últimos extractos, los extractos que corresponden precisamente a los años de 1887, 1886 y 1887. Bien, que en particular me interesa un texto de ese último año, 1887, que tiene un título un poco macabro. Se llama Al fin de la jornada. Está en las páginas finales del libro. Este libro, advierto, para los que estén interesados, se encuentra en Internet, se puede descargar en la página, en el repositorio de la Universidad EAFIT. Si ustedes ponen filosofía en cartera y José María Samper, les va a salir la página. Bueno, ¿qué es lo que dice en ese corto artículo que tiene unas 6 páginas, pero que es uno de los entonces de los más largos de este libro, que está constituido sobre todo por pequeños pensamientos que tienen muchas veces la extensión de un párrafo? Él dice entonces que a los 16 años ya era periodista, que en esa época era un adversario de las ideas conservadoras y de los jesuitas. Recuerden ustedes que en 1849, uno de los eventos decisivos del gobierno de José Hilario López, apoyado por toda la juventud liberal, radical, es precisamente la expulsión de los jesuitas. Entonces, José María Samper recuerda esa militancia de juventud, recuerda entonces su odio por las ideas conservadoras y dice que en esa juventud él estuvo dominado por la influencia de los enciclopedistas y por la incredulidad religiosa. Pero nos llamaríamos a engaño si concluyéramos por eso que José María Samper era simplemente un descreído. En realidad, el texto prosigue hablándonos del gran caudal de fe que tenía ese joven liberal de 16 años que llega a Bogotá. Es un hombre que tiene una nueva creencia, nos dice él, estas son palabras textuales, un gran caudal de fe, una nueva creencia. ¿En qué cree José María Samper durante el gobierno de José Hilario López? Él mismo lo dice y nos facilita mucho la tarea porque no tenemos que ir a buscar los escritos de juventud. Él cree, dice, en esos momentos en la inteligencia, buen sentido y gratitud de los pueblos. Él cree también en la probidad y patriotismo del Partido Liberal. En tercer lugar, cree en la virtud, en la moralidad y en el derecho natural e histórico de la democracia. En cuarto lugar, cree en el gobierno representativo y en la eficacia del régimen parlamentario. En quinto lugar, cree en el poder supremo de la filosofía, que, en su opinión, era capaz de disipar las tinieblas. Y por último, José María Samper creía en la ciencia. Él mismo nos da la conclusión, que no podía ser mejor. En una palabra, José María Samper dice que tenía una fe ardiente y profunda en el progreso indefinido. ¿Qué pasa después de 43 años de esperanzas y desengaños? Esos esperanzas y desengaños es por supuesto suyo. ¿Qué pasa cuando José María Samper cuenta ya con 59 años y le quedan unos cuantos meses por delante? José María Samper dice lo siguiente: no hay amigos políticos, solo copartidarios. Recuerden que uno de los artículos de su fe de mediados de siglo era precisamente el de la inteligencia, buen sentido y gratitud de los pueblos, pero también la probidad y patriotismo del Partido Liberal. Ahora nos dice que no hay amigos políticos, solo copartidarios. Ahora cree que todos los grandes partidos tienen efectivamente un fondo de patriotismo, pero está seguro también de que en ninguno la probidad es ingénita y segura. En 1887 ha pasado de la creencia de la probidad de los partidos a la creencia de que toda la política militante es un juego de cartas marcadas en que los más fulleros, es decir, los más tramposos, los que recurren a trampas en el juego, que los más fulleros suelen ser los más afortunados. En 1887, José María Samper piensa que el liberalismo como sistema y como doctrina
es tan falso y mentiroso como todo sistema y como toda doctrina. Y llega a concluir que todo lo absoluto es falso. En 1887, José María Samper piensa que la democracia sola no es ningún remedio. Piensa que la democracia no es fin, sino modo de hacer funcionar el derecho. Se ha convencido de que la democracia es incapaz de fundar nada estable, que la democracia se caracteriza por la inconstancia, por la violencia de sus procedimientos. Piensa, en suma, que es una mentira histórica, que es una ficción, y que detrás de ella están siempre los caciques, los señores feudales, los intrigantes que mueven a los pueblos como títeres. Este proceso doloroso histórico, que es la trayectoria vital de Samper, lo ha llevado también en 1887 a concluir que el gobierno representativo y parlamentario es uno de los grandes chascos del siglo XIX. Es decir, es una lección que se salda de manera muy negativa. Y piensa que el sistema representativo y parlamentario de nuestra tragedia es comedia o las dos cosas combinadas en drama. Piensa que las milicias populares o son ineptas para mantener el orden o son almácigos, o sea, criaderos de insurrecciones. Piensa que la prensa ha dejado de ser instrumento honrado de propagación de la luz para convertirse en especulación industrial, es decir, en apoyo de intereses mezquinos. Piensa finalmente que la ciencia ha llenado los conocimientos humanos de hipótesis, pero que lo fundamental en la vida del ser humano, en lo que tiene que ver con los asuntos fundamentales del ser humano, nada se ha resuelto. En fin, José María Samper vuelve a su gran conclusión de sus años mozos, es decir, la idea de progreso indefinido. Y me voy a permitir leerles un corto fragmento. Bástame con lo que he visto desde mi infancia, durante medio siglo. Lo que he visto venir, engañar a muchos, trastornar mil cosas, hacer mil promesas, pasar, desaparecer y dejar solo tristes recuerdos o quedar olvidado. Lo que he visto subir, triunfar, estar glorificado y enseguida bajar, caer y hundirse en el polvo y la ignominia. Revoluciones, insurrecciones, planes ambiciosos, inventos, doctrinas, sistemas, empresas, partidos, gobiernos, alianzas, intrigas, caídas, traiciones, ruinas y miserias. Todo mezclado, revuelto, confuso, en torbellino, sin que nada sea estable. ¿Esto es progreso indefinido? No. Esto es una pesadilla indefinida y terrible. Este, que es como una especie de testamento político de José María Samper, en este libro casi póstumo, nos muestra la trayectoria vital de uno de los principales protagonistas de la regeneración y nos permite hacer varios comentarios muy importantes para el inicio de este curso. Recuerden ustedes que en la vida de José María Samper no hubo una conversión, sino varias. Recuerden que empezó siendo un joven radical y recuerden que después se unió al liberalismo independiente. Recuerden que a continuación se enroló en el Partido Conservador y tomó las armas para apoyar la Guerra Civil de 1876. Y recuerden que posteriormente es un tenor del movimiento regenerador y finalmente es uno de los desencantados de la regeneración y una de las víctimas de la regeneración. Entonces, esta trayectoria vital de José María Samper nos lleva a preguntarnos por la posibilidad de generalizar o por lo menos de llevar este mismo recorrido a muchas otras personas que vivieron esta serie de transformaciones políticas desde mediados de siglo. Y yo creo que efectivamente eso es posible. Y creo más, creo que lo que sintió Samper es lo que sintieron muchísimos colombianos, que no necesariamente habían tenido la misma trayectoria de Samper, es decir, radicales, independientes y posteriormente conservadores y miembros del Partido Nacional fundado por el mismo Samper y Núñez, entre otros. Muchos de ellos eran conservadores de vieja data y muchas de esas personas que apoyaron fervientemente el proceso de la regeneración sintieron de manera muy temprana un desencanto, una gran desilusión. Yo creo que eso que llamamos regeneración puede decirse que es eso mismo,
es el paso de una gran esperanza que abrigaron muchas personas en la República a una gran decepción para muchas personas también de la República, para la inmensa mayoría, creo yo, de las personas que tempranamente o tardíamente apoyaron la regeneración. Pero este epitafio, esta especie de epitafio, esta especie de testamento político de José María Samper, también nos permite aludir a un par de cuestiones muy importantes. La primera tiene que ver con la manera en que creemos en la historia. No todos creemos en la historia, no todos creen en la historia más bien, no todos creen que la historia se pueda hacer, no todos creen que la historia se hace de la misma manera, algunos creen que la historia se desprende de designios divinos, por ejemplo, otros creen que la historia la hacen los grandes hombres. Pero lo que sí es cierto es que a finales del siglo XVIII hay una gran transformación en la manera de entender la historia. Esto no lo digo yo, esto lo dice, aquí estoy parafraseando uno de los últimos libros de François Hartog, que es profesor de historiografía en la Escuela de Altos Estudios en Francia, y que escribió un libro muy bonito que se llama precisamente Creer en la Historia, que muestra cómo se fue transformando esa idea, esa gran creencia en la historia, que es una de las creencias estructurales de la Edad Moderna, sobre todo desde finales del siglo XVIII. La idea de que la historia se puede hacer, la idea de que el futuro se aproxima, de que el tiempo histórico se acelera, la idea en suma de que pueden existir revoluciones y de que las revoluciones están llamadas a cambiar aceleradamente la realidad, el lugar en el que vivimos. Esa gran creencia histórica fue encarnada, nos dice Hartog en ese libro, por la imagen del tren, por la imagen del ferrocarril, la imagen de la locomotora, precisamente que traía el tiempo que hacía llegar el porvenir al presente. Entonces, detrás de esta idea de progreso indefinido, de esta idea de progreso precisamente que ha señalado Samper como el elemento esencial de su creencia de joven liberal, esta idea es la idea esencial de la comprensión de la historia desde finales del siglo XVIII hasta, según Hartog, el tiempo que inauguran en Europa las dos guerras mundiales. Y según Hartog, los grandes crímenes, las guerras, todo lo que sucedió en esos años terribles en Europa, llevan a una modificación en lo que respecta a las creencias, a la manera de creer en la historia. Pues bien, aquí hay una cosa muy interesante, y es que en el texto de Samper se nota una manera, un cambio en la manera de concebir la historia. El joven de 1849 cree profundamente en el progreso indefinido, cree profundamente en la posibilidad de cambiar rápidamente las costumbres, la ley, incluso las circunstancias económicas y políticas del país. Cree, en suma, en la revolución, en lo que significa la revolución. Pero José María Samper, el José María Samper de 1887, ya no cree en ello. Ha cambiado de opinión. Pero debo decir, hay una especie de eco por ahí, no sé quién es. Debo decir que José María Samper ha cambiado de creencia con respecto a la historia antes, mucho antes. Esa creencia hace parte, ese cambio de creencia en la historia, de la manera en que se cree en la historia, es también un componente esencial de la regeneración. La idea de que... Lina, por favor, ¿usted puede quitar el micrófono? Lina, Es que me desconcentra. para el micrófono, gracias. Que lo pueda seguir Alejandro. Ya lo apagó. Gracias, Lina. Bueno, entonces venía diciendo que esta idea precisamente de que la manera de creer en la historia cambia con el tiempo, esta idea de que a finales del siglo XVIII hay una creencia compartida por sucesivas generaciones en las bondades de la historia, en la posibilidad de transformar la realidad de manera acelerada, en la creencia en la revolución y sobre todo la creencia en el futuro, porque lo que hay detrás del progreso indefinido es la creencia en el futuro. Estas ideas las podemos ver de alguna manera en el contexto colombiano
alrededor de la idea de regeneración. Detrás de la regeneración hay una idea muy clara con respecto a lo que ha significado la manera de creer en la historia, la creencia en la historia en la República. Los artículos de Núñez dicen una y otra vez que los liberales desde mediados de siglo han creído precisamente en la posibilidad de transformar de manera súbita la realidad. Pero lo que vemos en el último tercio de siglo es una creencia más bien en las bondades de una historia lenta, de una transformación lenta de la historia. Y entonces los regeneradores, los miembros de esta gran transformación política, van a hablar más bien de otra cosa. Van a hablar de la necesidad de que ciertas verdades se aclimaten, de que se multipliquen las escuelas y de que se arraigue la instrucción en la República. Van a hablar de la necesidad de un ritmo compasado de reformas. Todo esto nos indica una manera distinta de creer en la historia, una creencia en la historia entonces que se quiebra y que cambia de manera fundamental en el último tercio del siglo XIX y que tiene mucho que ver con esta idea de la restauración. Pero el texto de Samper también lo conduce a uno a otra reflexión que es muy importante, porque ella tiene que ver con el núcleo de la regeneración también. Y es la idea de que el siglo XIX es un siglo sobresaltado, es un siglo sin estabilidad, es un siglo que va de revolución en reacción y de reacción en revolución. Es un siglo entonces que debe concluir, que debe cerrarse. La idea de la regeneración es cómo cerrar el siglo XIX. Y esto me lleva a mí a un libro publicado recientemente por un historiador que a mí me gusta mucho, que se llama Alain Corbin, que escribió un libro sobre el yeso y sobre lo que significaba el yeso en el siglo XIX. La apuesta de Corbin, que es un historiador muy creativo, es muy sencilla. Él dice que, así como los que estudian la antigüedad, la prehistoria humana, hablan de edad de hierro o de edad de bronce, se pueden crear cronóminos que permiten también comprender otros periodos de la historia reciente. Alude, por ejemplo, al carbón para la Inglaterra de finales del 18 y principios del 19, o habla del plástico para el mundo en el que hemos vivido, o antes del plástico al mundo de hierro, es decir, de las vigas de hierro y de los ferrocarriles, pero para él, antes de ese mundo del hierro, de final del siglo XIX, está el mundo del yeso. Y el mundo del yeso es precisamente el mundo que empieza después de la era revolucionaria y de la era del imperio napoleónico, de la era de las revoluciones en Europa. Es un mundo entonces que surge de la destrucción de lo antiguo y que es encarnado precisamente por eso, por el yeso, que cada vez se empieza a usar más en Europa para múltiples propósitos. Y Corbin estudia precisamente todos esos propósitos. Pero el yeso termina convirtiéndose en el libro de Corbin en una imagen de los gobiernos y de la historia del siglo XIX, sobre todo de la fragilidad de los regímenes. Y esto entonces nos permite constatar que esa fragilidad no solamente es propia del siglo XIX neogranadino colombiano, sino también de países europeos como Francia. Recuerden ustedes que se pasa en Francia por varios y sucesivos regímenes en tiempos de la Revolución Francesa. Recuerden ustedes que se pasa entonces de una monarquía de tipo absolutista a una monarquía temperada con la Constitución, con la primera Constitución, la 1791, después a una república con un gobierno revolucionario, posteriormente al directorio, posteriormente al consulado, posteriormente al imperio, posteriormente a la restauración borbónica, posteriormente al gobierno de Luis Felipe, posteriormente a un corto experimento democrático y republicano, posteriormente al Segundo Imperio y finalmente entonces también a eso que ellos llaman en Francia la Tercera República. Entonces, precisamente esa sucesión de regímenes frágiles es lo que, según Corbin, sería el reino del yeso, sobre todo para los años 1815 a 1855. Tenemos entonces en ese pequeño texto de Samper varias cosas muy importantes.
Recuerden ustedes, las decepciones propias de Samper, que nos llevan al último acto, que es ese precisamente de la gran decepción, la gran desilusión de su última gran creencia, su última gran fe en eso que se llamaba la regeneración. Pero también, si llevamos la experiencia personal de Samper, la contrastamos con la de otros contemporáneos suyos, a lo que significó la regeneración para tantas personas de la República. Una gran decepción después de una gran ilusión, una, 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 una época de sobresaltos cuando lo que se estaba buscando era precisamente estabilidad. Pero además hemos visto entonces que ese cambio en la manera de concebir la historia, ese cambio en la manera de creer en la historia, tiene que ver entonces también con la idea de poner fin al reino del yeso, de los regímenes de yeso. Y para eso les repito, me he referido de manera rápida al libro, al pequeño libro, al opúsculo de Alain Corbin, que como les he dicho es un libro muy bonito, cuyo título, si mal no recuerdo, es Fragilitas, como en latín, ¿no? Bien, entonces tenemos en este punto de esta introducción tenemos varias cosas importantes. Recuerden ustedes. Primero, una constitución centralista que se hace de acuerdo con las reglas de juego de la Confederación. Vuelvo y repito lo que dije en un comienzo. ¿Quiénes son los encargados de discutir y de suscribir esa constitución que se publicará el 7 de agosto de 1886? Los representantes de los estados, es decir, aquellos que hasta la regeneración se conocían como plenipotenciarios de esos mismos estados. Bueno, y en segundo lugar, la otra pregunta que yo les hacía en un comienzo es ¿por qué razón semejante transformación política? Yo sostengo que es la gran transformación política de nuestro siglo XIX, con exclusión de la independencia, por supuesto. ¿Por qué esa gran transformación política y constitucional de Colombia no tocó la división político-administrativa? Dicho de otra manera, ¿por qué subsistieron los estados con nombre de departamentos? Esto lo estudiaremos a lo largo de este curso. Esas son las preguntas que surgen, digamos, para empezar. Pero entonces nos queda un tema importante. Tenemos que cubrir un tema importante antes de concluir esta introducción. Y es, ¿cuál es la mirada que hay hoy, que existe hoy en día, sobre la regeneración? Hablemos entonces de la regeneración hoy. Y empecemos haciéndolo otra vez aludiendo al epitafio de José María Samper. Ustedes habrán visto que esas palabras tan desconsoladas muestran entonces una imposibilidad que es vital, esencialmente, él ya se va a morir, de ver con distancia y desapego lo que ha sucedido. Pero ese problema que tuvo Samper es un problema que ha persistido casi que hasta hoy. Yo lo digo porque algunas de las reacciones que he escuchado de figuras, en principio, del Partido Liberal con respecto al libro y a la investigación que yo hice, muestran una incapacidad muy grande de estudiar lo que sucedió, una incapacidad muy grande de dar importancia al proceso y sobre todo un apego muy grande por el maniqueísmo del bipartidismo que caracterizó a este país, bipartidismo y maniqueísmo que llevaban a una visión esquemática de la historia y sobre todo que imponían una mirada finalista sobre la historia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la regeneración hoy? ¿Cómo romper esa imposibilidad de crear, de entender que hay una distancia grande entre nosotros y la regeneración? ¿Cómo adoptar esa mirada, esa lejanía que es una condición general para hacer historia, esencial para hacer historia? Quiero referirme a dos cuestiones importantes para entender la dificultad que ha habido en crear esa distancia. Lo primero tiene que ver con la muy larga duración de la Constitución de 1886. Es decir, que a pesar de que se fue creando cada día que pasaba una distancia temporal, eso es evidente, no se produjo una distancia emocional. Basta con que ustedes hablen con personas que pertenecieron o que militaron en los partidos políticos importantes o que tuvieron una
algún papel destacado en las discusiones políticas, sobre todo el último tercio de siglo, para que ustedes vean la gran dificultad que había aún en los años 70 de tomar distancia a la regeneración y de distinguir dentro de ese periodo largo, sin duda, en que rigió la Carta 1886, de distinguir, por ejemplo, el Frente Nacional de la Regeneración, de distinguir incluso dentro de la regeneración los diferentes momentos, las diferentes fases que caracterizaron ese proceso tan interesante y tan importante. Entonces, se pasa de esa imposibilidad de clausurar esa larga regeneración que llevaban en sus cabezas muchos de los opositores de lo que existía, y yo no digo que estaba mal oponerse a lo que existía, digo simplemente que había una dificultad evidente en comprender que esa constitución había sido muchas veces reformada y que lo que se había hecho en 1886 no era lo que existía en 1975. Recuerden ustedes que justo después de la Guerra de los Mil Días, la Constitución de 1886 sufre una serie de reformas muy importantes en tiempos de Rafael Reyes, que posteriormente hay unas reformas muy importantes en tiempos de López Pumarejo, que posteriormente se crea el Frente Nacional, que en sí mismo es una gran reforma de la Constitución del 86, y que posteriormente hay una reforma importante también en tiempos de Gerard Restrepo. Sin embargo, lo que mucha gente tiene en la cabeza, lo que las guerrillas van a repetir muchas veces, es que se trata sobre todo de un régimen anclado en el pasado, de un régimen que no consigue evolucionar, y la idea entonces como de una especie de presente perpetuo. Pero llegamos a 1991, justo después del centenario de la Constitución. Por eso he puesto esta imagen acá de Beatriz González. Llegamos a la Constitución de 1991, y el efecto de la Constitución del 91 es el olvido, por lo menos en términos académicos, de la regeneración. Si ustedes miran lo que se ha publicado sobre regeneración después de 1991, verán que hay muy pocas obras sobre el particular, y verán también que no hay prácticamente ninguna obra general sobre el periodo. Es decir, pasamos de una mirada anacrónica sobre la regeneración y de una imposibilidad de establecer un desapego emocional con la regeneración al olvido de la regeneración. Pero yo creo que después de que han transcurrido ya 33 años después de la expedición de la Constitución del 91, las condiciones están dadas para que estudiemos con sosiego, con mesura, sin abandonar la complejidad, pero abandonando el maniqueísmo, abandonando los esquematismos, abandonando la visión finalista, para que empecemos a mirar con despreocupación ese periodo tan importante de la historia de este país, que es la regeneración. Entonces yo lo que quiero hacer con ustedes en este curso es invitarlos a que todos se calcen el estereoscopio. Ustedes saben que el estereoscopio es una maquinita muy ingeniosa que en el siglo XIX permitía unir dos imágenes ligeramente distintas en una sola, con el objeto de darle profundidad a esa imagen, una especie de tercera dimensión. Pero en realidad los biólogos le explican a uno que pues nosotros tenemos todos visión estereoscópica. Los 6 centímetros más o menos de distancia que hay entre el ojo derecho y el ojo izquierdo nos permiten a todos darle profundidad de campo a nuestra visión. Y lo más impresionante de todo es que compartimos esa visión estereoscópica hasta con los insectos. Los entomólogos se han divertido demostrando que eso es así, poniéndoles pequeñas gafas de tercera dimensión, por ejemplo, a las mantis religiosas, y han descubierto con ese procedimiento tan sencillo y la proyección de una imagen de una presa en una pantalla, que la mantis religiosa también tiene visión estereoscópica, como la tienen también las hormigas, a pesar de que entre un ojo y el otro hay apenas una distancia de 1 milímetro. Entonces tenemos 2 ojos, pero muchas veces vemos como tuertos, porque la regeneración es quizás el proceso político, el periodo político más polémico de la historia de nuestra república. Núñez mismo es quizás la personalidad más polémica de la historia de Colombia. Entonces, ¿qué tal si tratamos de mirar con 2 ojos, calzándonos este estereoscopio? ¿Qué tal si tratamos de mirar toda esa historia del proceso político y constituyente de la regeneración? ¿Qué tal entonces si aprovechamos esa disparidad binocular que tenemos todos nosotros? ¿Qué tal
si hacemos nuestra a un tiempo la mirada conservadora, la mirada de los independientes y la mirada de los radicales. ¿Qué pasa si tratamos de integrar todas esas visiones concurrentes sobre lo que fue la historia de los Estados Unidos de Colombia y sobre lo que fue la historia de la República de Colombia, es decir, el tránsito de la Confederación a la República supuestamente centralista, el tránsito de los Estados Unidos de Colombia a la República de Colombia? Miremos estas otras imágenes, ya voy a concluir. Estas son imágenes de archivo que yo fui coleccionando precisamente a lo largo de la investigación que me permitió escribir el libro. Este fue el sello que yo usé como portada, como imagen de la carátula del libro, que fue muy bien retocada por Patricia Linares en Random House. Pero lo que ustedes ven aquí es un sello de los Estados Unidos de Colombia, se tacha la palabra Estados Unidos, se pone la palabra República, y en la parte inferior ustedes ven, alcanzan a leer Estado Soberano del Cauca, se tacha Estado Soberano y se pone departamento. ¿Por qué me parece interesante esta imagen? ¿Por qué me parece interesante, perdón, la siguiente, que es esta? Más o menos lo mismo. Este es papel, este es el timbre, el papel sellado del estado de Boyacá. Y ustedes ven exactamente lo mismo. Se tacha Estados Unidos de Colombia, se tacha Estados Unidos, se pone República con la pluma, se tacha Estado, se pone en la parte inferior departamento en un papel que fue usado, como ven ustedes ahí mismo, el 4 de octubre de 1886. ¿Por qué me interesan esas dos imágenes y por qué me interesa esta otra? Que es lo mismo. Dice Estados Unidos de Colombia, este es un documento de 1885, no se tacha Estados Unidos de Colombia, pero sí se tacha donde decía presidencia del Estado, se tacha presidencia para poner gobernación civil y militar del Estado. Estamos seguramente en tiempos de la Guerra Civil de 1885. ¿Por qué me interesan estos sellos? Porque como ven ustedes, no solamente son unos símbolos de la imposibilidad que nos muestran un símbolo, primero que todo, de un Estado pobre, que no puede simplemente mandar a reciclar todo el papel sellado que está todavía disponible, sino que debe reutilizarlo. A mí me interesa sobre todo porque muestran la dificultad que hay para pasar de un régimen centralista a un régimen, de un régimen confederal a un régimen centralista. Esto se ve en el mismo sello. Ustedes ven aquí en este sello que no se tachan las 9 estrellas y que persiste también la imagen de la República, es decir, el sello de la República, y que persisten además los grandes territorios que componen la República. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá también. Es decir, que tenemos, más allá de lo que nos dice la retórica oficial, de lo que nos dice la Constitución, tenemos que tratar de entender si efectivamente el paso de lo confederal a lo centralista es posible. Si, en últimas, la República Confederal se transformó simplemente porque los señores que expidieron la Constitución el 7 de agosto de 1886 lo quisieron así, si esa confederación se transformó como por arte de Virgilio Locke en una república centralista. Entonces, todas esas preguntas son las que trataremos de abordar en este curso que hoy comienza, en las 11 sesiones que nos quedan. Muchas gracias. Son las 7:15, hablé la hora que tenía presupuestada. Gracias. Ahora los atiendo a ustedes si tienen preguntas. Gracias, Daniel. Creo que además con las imágenes ha sido una exposición muy interesante, pero sobre todo, como siempre lo he dicho cuando hablo con Daniel, hay muchas cosas que uno no sabe de la historia y que desconoce, y que este recorrido es muy interesante, pero además creo que todos quedamos esperando pues este Núñez que se apoyó hasta ahora, cómo es que, cómo es este personaje en la historia constitucional. Por el momento tenemos dos preguntas de María José, pero quiero invitar a todas las personas que están conectadas también para que puedan hacer preguntas a Daniel. Si quieres te las leo o quieres Sí, sí, o por las favor, ves ahí. ven. Ah, bueno. Ven. Entonces, la primera pregunta que tenemos es si ves una relación entre la inclinación que mencionabas hacia la historia lenta
y una eventual disminución de la beligerancia guerrista en la Colombia de finales del siglo XIX o al final tras la Guerra de los Mil Días. Esa disposición parecería haber tenido alguna consecuencia en la concordia civil. Muy bien, voy a contestar esa pregunta. Es una pregunta muy interesante porque tiene mucho que ver con las grandes expectativas que crea la regeneración. La regeneración se concibe de alguna manera como una manera de culminar el siglo XIX, de poner punto final a la inestabilidad, de encontrar, como dice Diógenes Arrieta, el centro de gravedad de la República, que es una cosa supremamente bonita. Es decir, después de tantas dificultades, después de tantos intentos, ¿qué se ha aprendido? Y las personas que hacen la regeneración creen que tienen la clave para estabilizar la República. Eso es una pretensión supremamente interesante. Y yo creo que por lo menos en la enunciación del programa sí habían encontrado elementos muy importantes para estabilizar la República. Desgraciadamente, esas pretensiones chocan con una realidad social que va mucho más allá de los líderes de la regeneración o de los líderes del partido opositor y que tienen que ver con una manera general de entender la política. Eso es algo que vamos a ver a lo largo de este curso. Es decir, algo que va a persistir durante buena parte del siglo XX y que se llama exclusivismo. Esa idea de que el partido que está en el poder no lo puede compartir, de que no puede haber alternancia en el poder. Entonces, María José, para Núñez está muy claro, o Núñez cree que él ha encontrado la manera, él habla incluso de una manera, de una receta científica, él cree que él tiene la receta científica para acabar con las guerras civiles en el siglo XIX, pero todo esto recibe un terrible mentís, porque después de la guerra del 85, es decir, después de la expedición del 86 y cuando se empiezan a aplicar todas las supuestas recetas de la regeneración, hay una guerra civil en el 95 y hay sobre todo una terrible guerra civil, que es la de los 1000 días, que va a tener 3 años de duración. De manera que eso también hace parte de esa gran desilusión que provoca la regeneración. Eso es la respuesta que yo te daría, María José, a tu primera pregunta. Creo que hay otra, ¿verdad, María Alejandra? Sí, hizo una segunda pregunta, María José, que es, ¿quieres decirla? ¿O la leo? Léela. Yo vi que, listo. Diríamos que Núñez trabajó en un ámbito pesimista, como el descrito por un apesadumbrado José María Samper, ¿verdad? En ese caso, ¿fue Núñez un optimista a contracorriente del sentir general nacional? ¿Percibes tanto un impulso político que le ofreció al contexto de una sociedad pesimista, así como un esfuerzo de su carácter personal para salir airoso al impulsar un proyecto de envergadura en semejante estado del ánimo colectivo? Muy bien, esa es una muy buena pregunta también, María José, porque yo lo que creo que pasa es que muchos colombianos empiezan a abrigar una esperanza de cambio. Yo creo que hay una manera de verificar esto que yo les estoy diciendo. Yo estoy convencido de que muchas personas a partir de 1875 empezaron a ver que se vislumbraba un cambio y que ese cambio iba a ser un cambio positivo. Yo creo que muchas personas alcanzaron a acariciar esa esperanza. Lo que creo también que pasó es que después de un periodo muy complicado, que pasa por esa guerra civil del 76, 77 y por la guerra civil después del 85, esa esperanza cuando parece por fin encarnarse, esa esperanza muy rápidamente se ve defraudada. Y se ve defraudada precisamente porque hay una imposibilidad muy grande de cambiar la manera de hacer política, hay una imposibilidad muy grande de entender o de empezar a ver al opositor político no como un enemigo que hay que destruir o que hay que marginar, sino como alguien cuyos argumentos ayudan a entender mejor la realidad y cuyos argumentos quizás ayudan mediante el choque de las opiniones y de las inteligencias a encontrar una respuesta a los problemas del presente. Todo eso que enuncia claramente, es decir, con claridad meridiana la regeneración, todo eso no se cumple en la práctica porque hay, no solamente en las altas esferas de la República, sino también a nivel pueblerino, una resistencia muy grande a mirar de otra manera la política, a mirar de otra manera los opositores, y por lo tanto se produce algo muy semejante a lo que tuvo lugar
con el Partido Liberal. Los liberales independientes se retiran de ese partido nacional que debía ser un partido de centro. Los conservadores moderados se retiran también del Partido Conservador que apoya las intenciones de Núñez y posteriormente las de Caro. Y entonces tenemos otra vez esta idea de que no es ni siquiera un partido el que gobierna, sino una facción de uno de los partidos la que gobierna. Y volvemos entonces a una hegemonía sectaria. Entonces, claro, uno entiende que José María Samper en 1887 hubiera sentido tanto desánimo. Y uno entiende que muchas personas en 1898 o 99 sintieran mucho desánimo también. Pero yo creo que las opiniones cambian y vuelve a surgir una gran esperanza en tiempos de eso que se ha llamado la generación del centenario, es decir, en tiempos más que de Reyes, de Carlos de Restrepo, que resucita esa idea de un partido republicano, de una posible política que no sea intransigente, que no sea sectaria, de un punto de encuentro entre los extremos. Todo eso resucita en tiempos de Carlos E. Y todo eso también, hay que decirlo, todas esas ilusiones vuelven a quedar defraudadas. Por eso es que Luis Eduardo Nieto Caballero habla de un semáforo, ¿no? Parece que la luz se pone en verde y otra vez pasa al rojo, porque hay un gran sectarismo que ustedes conocen en los años 30 y en los años 40 del siglo XX, y para solucionarlo, pues hay que recurrir a ese extraño pacto que funcionó para pacificar la República, por lo menos, que se llama Frente Nacional. No sé si hay más preguntas. Mil gracias. Sí, Daniel, tenemos una pregunta aquí de César Torres Quijano, que nos dice, ¿qué tan transaccional o difícil de imponer fue el cambio de régimen al centralismo de 1886? Si no se pudo, pese a los debates, cambiar en el Consejo Nacional de Delegatarios las 9 estructuras existentes. Y luego explica, ¿por qué? Me refiero a que cambiaron las competencias, pero no los 9 departamentos. Claro, esto es un tema que yo espero abordar con ustedes en una sesión posterior, pero podemos adelantarnos desde ya. Y es que precisamente Núñez no puede hacer lo que se le antoje como ningún político en ninguna parte. Entonces, cuando Núñez y las personas que lo apoyan tienen la idea de convocar un Consejo Nacional de Delegatarios sin saber muy bien qué va a pasar, porque no pueden saber muy bien qué va a pasar, y cuando posteriormente se atreven a formular la idea de que lo que conviene es una nueva constitución, cuando todo eso pasa, pues ellos tienen que contar con los delegatarios de los estados, es decir, con 18 personas que llegan súbitamente a Bogotá y que son las que finalmente van a discutir el proyecto de constitución y posteriormente a discutir, a aprobar un texto constitucional después de discusiones muy arduas. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, si los representantes de los estados, sobre todo los de Cauca, por ejemplo, o los de Antioquia, están absolutamente en contra de que sus respectivos territorios sean despedazados o de que sean segregada una parte de sus territorios, pues entonces no hay mucho que hacer. Y entonces se produce una cosa muy curiosa, y es que entonces tenemos una subsistencia, a pesar de que se digan departamentos y no estados soberanos, tenemos una subsistencia de unas unidades que se consideran a sí mismos como históricas, que son las que componen la República de Colombia, a pesar de que se diga centralista. Es un proceso muy interesante al que no se le ha prestado suficiente atención, porque yo creo que se necesitan investigaciones que muestren cómo funcionó la República de Colombia entre 1886 y la tercera década del siglo XX, cuando hay una gran transformación, al decir de los expertos de ese periodo, en lo que tiene que ver con, gracias a las obras públicas, a las inversiones extranjeras y cosas que transforman la manera de hacer política en Colombia, pero también el país en general, porque cambian los salarios de los trabajadores, porque los trabajadores se organizan en sindicatos, bueno, todas esas cuestiones que yo he leído, pero en las que yo no soy de ninguna manera un experto. Entonces, eso está por estudiarse, pero yo estoy absolutamente convencido de que persiste en varios ámbitos
unos rasgos confederales que de alguna manera uno puede ver también en la Colombia de hoy. ¿Hay alguna otra pregunta, María Alejandra? Gracias, Daniel. Pues por el momento no veo más preguntas. Veo que Diana encendió la cámara. ¿Tienes una pregunta o...? Ah, listo. Pues si No, no, nada, gracias Daniel, buenísimo esta introducción. Imagínense si la introducción es así, cómo van a ser el resto de sesiones llenos de datos, de imágenes, bello. Eh, los invitamos, ¿no? Alejandra, Daniel, desde el Malpensante, a que se inscriban al curso. Empezamos en 8 días. Ah, mira, Jota tiene otra pregunta, María Montoya tiene otra pregunta. Jota es la de las preguntas, pero por favor anímense antes de cerrar. Em, dale, Jota, si quieres, hazla de viva voz o Alejandra, si quieres, léela. Eh, Ay, perdón, espero que no sea impertinencia. Es que me dio curiosidad ahora que decías que hay unos rasgos confederales que se pueden ver hoy todavía. No, quería preguntar si nos podrías de pronto ampliar un poquito, darnos unos ejemplos o Pues algo así. Solo hay si muchas quieres. cosas, hay muchas cosas. Eso es una cosa muy interesante, eso es una cosa muy interesante. Pues la geografía sigue imponiendo, Pero sigue, creo que tienes el micrófono apagado. O- no, espérate. yo te Ah, no, escucho ya. bien. Yo lo estoy oyendo perfecto. Bueno, Sí. yo lo que decía, hay muchas cosas, es un tema realmente muy interesante, pero la geografía sigue imponiéndole unos ritmos a la política y unas condiciones a la política que le dan un peso a lo regional muy fuerte en Colombia. No es solamente la geografía, por supuesto, es también el hecho de que existen no solamente unas identidades regionales, sino una historia regional muy fuerte que hace que este país tenga maneras de entender la política, de entender la realidad que tienen mucho que ver con el lugar desde el cual se mira esa realidad política y eso sigue siendo cierto hoy en día. Cuando uno contrasta lo que pasa en este país con lo que pasa, por ejemplo, en Chile, pues no sé, yo por ejemplo veía que el archivo de Chiloé estaba en Santiago. Eso es inimaginable en Colombia. El archivo de Medellín está en Medellín y el archivo de Cali está en Cali. Hay una manera de entender también la historia que hace que el nombre de las plazas en Colombia, de los centros de cada ciudad, sea absolutamente, sea distinto. Es decir, en Medellín se llama Berrío, en Cali se llama Caicedo, en Bogotá se llama de Bolívar. En fin, hay una manera también regional de leer la política que se nota mucho en los monumentos públicos, en el espacio público en general. Entonces, una manera de hacer política en Colombia, por ejemplo, de repartir el poder en los gabinetes entre personas que vienen de distintas zonas y que representan intereses que son también intereses regionales, por ejemplo. Eso es una cosa muy interesante de este país. En fin, hay una cantidad de cosas que son, yo creo, muy interesantes y que hacen que este país, por mucho que se diga o que se quiera centralista, pues no puede ser centralista. Gracias, Daniel. Gracias, María José. Yo creo que igual es una muy interesante pregunta. Gracias, Luis Fernando, con todo gusto. Creo que voy a aprovechar este momento para también invitarlos a ser parte de las 12 sesiones. Nos quedan 11 del curso de varios países a uno solo, que es un curso que tiene un costo de 400.000, tiene distintos descuentos, que a sus correos les hemos enviado un instructivo para el pago y de verdad los invitamos de parte de la Universidad Externado y de parte de la Casa Malpensante a ser parte de estas sesiones que quedan. También les recuerdo que en el chat les envié, pero les voy a volver a reenviar el correo electrónico a través del cual pueden hacerlos todas las preguntas que tengan y también igual los estaremos contactando en caso de que tengan dudas para el pago o demás. Pero por favor, siéntanse bienvenidos a acompañarnos a este viaje y si están interesados, pues con más veras. Es el momento y además es virtual, es en un horario que creo que nos favorece a la mayoría, así que los invito de verdad a todos a participar. Les voy a
compartir ya el correo y le doy la palabra a Diana que quiera hacer una breve No, pues comentario. recomendarles, gracias Alejandra, buenísimo, Daniel, todos, recomendarles el libro de Daniel, que yo creo que está recién salido. Está, pero así maravilloso y lo que él contó, hizo como portada esa República de Colombia tachadita que me parece fascinante la historia. Está en librerías. Yo voy a intentar una alianza con Random, pues que la tenemos de hecho, a ver si nos podemos rifar algunos libros entre los que se inscriban al curso, que me parece maravilloso para los que quieran avanzar de aquí a 8 días un poco con esta historia. Pero bueno, nada, Daniel, si quieres decir las últimas palabras y nada, qué placer tenerlos acá. Así que nos veremos en 8 días. Pues no, muchas gracias a todos ustedes, de nuevo a María José, a María Alejandra, a Diana, a Andrés Hoyos. Muchas gracias por hacer esto posible. Espero que les haya gustado la sesión, la primera sesión. Bueno, no sé, es una cosa muy interesante, es una cosa muy interesante, no porque lo diga yo, sino porque la realidad histórica que vamos a estudiar lo es de verdad, es muy interesante. Y lo otro es tal vez contarles que esta sesión está grabada, la vamos a circular en sus correos por si acaso quieren invitar amigos, gente que sean fanáticos de la historia, los desocupados, los más ocupados, por favor inviten a la gente. Yo creo que podemos hacer un buen combo para hacerle eh, contrapeso a las preguntas de Jota. Así que bienvenidos todos. Gracias, Daniel, de verdad. Un Gracias a placer. ustedes. Gracias, Gracias, feliz noche a todos. Daniel, qué privilegio estas sesiones contigo. Gracias. No, pues si a ti te gustó, quedo contento. Chao, chao, que descansen. Mil Chao, gracias. chao. Muchas Chao. gracias a todos. Hasta luego.